Hola, bueno, yo soy Fernando Castro y vengo a compartir con ustedes una reflexión sobre la historia del arte, que es nuestro primer tema del curso de pensamiento creativo, y una revisión de la modernidad. Y para hablar de la modernidad y enfocarnos en la modernidad desde la perspectiva de la historia del arte, pues habrá que hablar de cómo se configura la modernidad en la premodernidad y qué es lo que sucede en la posmodernidad. Y este termina siendo un marco espaciotemporal que nos sitúa en el curso de pensamiento creativo. Entonces, en primera instancia, yo quisiera iniciar planteando dos diferenciaciones fundamentales de lo que implica la modernidad con su antecesora la premodernidad y su sucesora la posmodernidad y las periodizaciones históricas. Estamos hablando de dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de la modernidad no estamos hablando de una periodización histórica, no estamos hablando de una época o de un momento en la humanidad que inició una fecha específica y termina una fecha específica. Estamos hablando de un modo de pensamiento que se sitúa así en el marco de unas periodizaciones históricas, que es impulsada por unos hechos históricos, pero que es un modo de pensamiento. Y por otro lado, estamos hablando de periodizaciones históricas que permiten que el pensamiento creativo a través de la historia del arte haya tenido unos hitos que sí están ubicados espaciotemporalmente, en un lugar y en un momento específicos. Entonces, cuando hablamos de la Edad Media, el Renacimiento, de la Ilustración del siglo XIX y el siglo XX, hablamos de periodizaciones y de momentos históricos. Cuando hablamos de la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad, hablamos de modos de pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que uno, en un modo de pensamiento, y nuestra sociedad en general tiene improntas de pensamiento premoderno, moderno y posmoderno. En la sociedad actual conviven formas y modos, estructuras socioculturales premodernas, modernas y posmodernas. Pueden acontecerlo porque no son una sucesión, o sea, la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad como modos de pensamiento no son una sucesión, es decir, no va uno después del otro, sino que efectivamente lo que son modos de pensamiento que surgen y formas de ver la vida que surgen en determinado contexto y en determinado lugar. ¿De la mano con qué? Con unos hechos históricos que sí se marcan en unas periodizaciones. Entonces podemos comprender que uno puede tener un pensamiento en algunas perspectivas profundamente moderno, de la modernidad y también posmoderno. Pero uno no puede estar en el siglo XX y en el Renacimiento. No, nosotros estamos en el siglo XXI. Es la contemporaneidad. Nosotros no vivimos en la época de la Ilustración, vivimos en el siglo XXI. Digamos que ahí se marca una diferencia entre los modos de pensamiento y las periodizaciones históricas. Durante todo este curso vamos a ver buena parte de lo que implica la modernidad y muchas caracterizaciones y manifestaciones y expresiones desde la historia del arte de la modernidad y otras, digamos, en muy buena parte del curso desde la posmodernidad. Y en esta breve presentación lo que haré es un paso, una revisión por los principales elementos conceptuales de la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. Cuando hablamos de la premodernidad, estamos hablando de la creación como un acto divino. Y esto nos lleva a empezar a navegar, muy apoyándome en la ruta cartográfica de colegiatura, por unas maneras de reconocer. Es decir, la premodernidad lo que invita es a reconocer en buena medida desde la historia del arte, a reconocer la tradición. Y por eso surge el Renacimiento, como lo podemos ver acá en la Venus de Botticelli, como lo podemos ver en algunas de las expresiones que habitan las ciudades italianas de Renacimiento, la cúpula de la Catedral de Florencia, diseñado por Brunelleschi, quien fue el que descubrió la perspectiva, pues nos plantea básicamente un renacer fundamentado en la tradición, porque ese es uno de los principales elementos característicos de la premodernidad, la tradición. La tradición enmarcada en una cultura citadina de grandes ciudades que surgen en el Renacimiento y que allí tienen la posibilidad de generar creaciones desde algunos creativos, artistas sensibles, con un muy buen trazo, una muy buena sensibilidad por capturar
escenas bíblicas o escenas de la antigüedad clásica. Cuando hablamos de la antigüedad clásica estamos hablando de una periodización histórica que se enmarca en Grecia y en Roma. Entonces, esa sensibilidad fue patrocinada por determinados personajes que en el Renacimiento solventaron la creación de obras de arte que lo que buscaban en especial era representar escenas de la Biblia y de la mitología de la Grecia, de la antigüedad grecorromana, de pintar a Apolo, a Zeus, de pintar escenas de la Biblia, de pintar eso que merecía ser pintado, esculpido, decorado, puesto en una fachada. Y a partir de ahí también se revelan unos primeros trazos de ese humanismo que es patrocinado por el mecenazgo de la época. Por ejemplo, los Uffizi, los Medici, que hoy reposa gran parte de las obras que patrocinaron en la Galería de los Uffizi en Florencia, un museo muy, muy bonito, en el que pues, realmente muestran gran parte de esta tradición de renacimiento. En Florencia es una ciudad que muestra gran parte de lo que es este renacimiento, que obviamente está enfocado en la tradición desde la representación y la decoración. Todos estos grandes palacios y todos los diferentes palacios que en su momento tenía y que hoy todavía tiene la Iglesia Católica, pues el cristianismo en parte con su abundancia fue el encargado de ejercer un mecenazgo para que se pudieran decorar hasta el último rincón de todos estos palacios. Por medio del mecenazgo, que efectivamente lo que quería siempre era evocar y decorar todos los espacios, el arte como un fenómeno de decoración. Entonces acá vemos dos perspectivas que nos reafirman un poco esto, recrear el mito, el movimiento y la belleza, como en esta obra de Bernini, Gian Lorenzo Bernini, en donde pues, le logra dar al mármol movimiento, sensación, uno de los materiales más duros y más fríos del planeta, pues logra en esta obra que es el rapto de Dafne, como el rapto de Proserpine, perdón, el rapto de Proserpine, cómo logra mostrar con el mármol cómo casi que el mármol se vuelve carne. ¿Y qué es lo que recrea? Recrea el mito, recrea el movimiento, recrea la belleza, recrea todos esos elementos que permiten recordar el mito griego, recordar esas grandes gestas de Grecia. Y por otro lado, la catedral, el conjunto de Santa María Fiore en Florencia, con esta torre que es la torre de Giotto, es un campanario al lado de la catedral y con la cúpula diseñada por Brunelleschi. Entonces, esta catedral lo que muestra un poco en su estilo gótico es la luz como fundamento y símbolo de la divinidad, la construcción como tal, lo magnánimo de estas construcciones, la cantidad de detalles que colman esta fachada, por ejemplo, que son una representación divina. Y esa representación divina está enmarcada en la posibilidad de mostrarle a las personas que le rodean pues el acto de la creación, muy ligado a la perspectiva de la Biblia, de los fenómenos religiosos y de los fenómenos de la antigüedad clásica. Esa es, digamos, como la línea. Algunos y muy buenos referentes tenemos de esta época. Bernini es uno de ellos, lo quise traer acá a colación porque logra mostrar una relación de la obra con el espacio. A partir de las creaciones de Bernini, no solamente se muestra el movimiento, el dinamismo propio de un elemento tan inerte como el mármol, sino que busca generar expresión, humanismo y cercanía, busca dotar a las obras de una sensibilidad, trata de darles vida y para transmitir sensaciones, para transmitir emociones, pensamientos. En otra obra que es tiene una serie relacionada con el éxtasis divino al cual llegaban algunas mujeres después de haberse contactado con Dios, pues mostraba eso. Lo hace con el rapto de Proserpina y con Apolo y Dafne, que trata de mostrar un movimiento y unas características propiamente humanas en el mármol. Pero también Bernini
muestra también la relación de la obra con el espacio. La obra empezó a ser parte del espacio público. Y no solamente como, con una fachada como era acá, sino, por ejemplo, uno podría verlo en Piazza Navona, una plaza en Roma, en donde la fuente que está en el centro de la plaza, una plaza muy, muy grande, está decorada con una obra propiamente de Bernini. La relación de la obra con el espacio público, con los transeúntes, para que efectivamente esté en el centro del espacio en donde las personas la puedan ver. Las temáticas siempre son trascendentes, no son temáticas ni urbanas, no, son temáticas trascendentes. Lo que es digno de ser patrocinado desde el arte es porque es un tema trascendente, no es un tema mundano. Ahora bien, la modernidad se enmarca en un periodo que es la Ilustración, y la modernidad encuentra el arte como una posibilidad para seguir en ese camino de la Ilustración, el arte de la Ilustración en la modernidad. Y bueno, acá podemos ver una de las obras que reflejan esto que les estoy diciendo, porque constituye un tránsito. Ya no se buscaba pintar escenas épicas bíblicas de relatos griegos, sino se podía pintar una escena muy común, muy cotidiana. Y bueno, ni tan cotidiana porque pues uno no almuerza todos los días, desayuna todos los días en la hierba con una mujer desnuda. Básicamente lo que plantea esta imagen es una obra de Manet, de Edouard Manet, un pintor impresionista que muestra desayuno en la hierba, una escena de la cotidianidad. Pero ¿por qué la cotidianidad? Porque esto es un día por la mañana, desayunaron en la hierba. ¿Y quiénes son los protagonistas? No es Apolo, no es Dafne, no es Dionisio, no es Abraham, no es Jesús, no, no. No son grandes personajes, ni son los Medici, ni es ningún rey, ningún papa. Son dos pintores, este es Manet y creo que es Degas, en el que pues están desayunando con una de las, se dice que es una de las prostitutas más reconocidas de París en su momento, en un desayuno sobre la hierba. Personas que no merecen ser retratadas de acuerdo con la premodernidad, pero que la modernidad dice, venga, vamos a darle un nuevo significado, vamos a resignificar estos asuntos, y a partir de esa resignificación, pues lo que se genera son corrientes en su más estado avanzado, como el impresionismo, digamos que es algunos dicen que la primera de las vanguardias, yo creo que lo dicen con gran razón, porque fue una obra, fue una corriente pictórica que rompió un poco con el academicismo de la época. Pero sin duda alguna todavía refleja gran parte de esos escenarios que la modernidad nos presenta. Está más del lado de la modernidad que la posmodernidad, pero sin duda alguna ya sentía, digamos que eran adelantados a su tiempo. ¿En qué se fundamenta la modernidad? Se fundamenta en la razón y en el progreso como fundamentos del discurso moderno, es decir, la razón tecnocientífica, la ilustración, el conocimiento, son los que generan progreso, y la sociedad está destinada a progresar. Por ello hay un ascenso social. Ya no necesitas haber nacido en una aristocracia o ser noble, sino perfectamente puedes hacerlo desde un negocio, desde una fábrica. Pusiste una fábrica de ladrillos y el hombre que era pobre termina siendo muy rico, y ese ascenso es propio de la razón tecnocientífica y del progreso. Elementos inherentes y totalmente estructurales del discurso de la modernidad, el progreso y la razón. Pero la modernidad no se queda allí, sino que ese progreso y esa razón conducen a, a unos procesos de normalización y de disciplinamiento. Normalización y disciplinamiento de la que hoy, por ejemplo, nosotros en este escenario cerrado, cuadrado, rectangular, en el que nos encontramos, que es un salón de clases, es uno de los testigos de la modernidad. Espacios de normalización, de disciplinamiento, y esos espacios de normalización y disciplinamiento son estructurados, devenidos de la modernidad, para que efectivamente se logre un proceso de normalidad de los sujetos. ¿Cuáles son esos espacios de normalización? Pues el primero de ellos es la familia, en donde te enseñan todos los elementos para poder salir como una persona de bien a la sociedad. Luego la escuela con toda su estructura. Cuando se refiere a la escuela, el postestructuralismo francés hace referencia a pues, preescolar, la básica, primaria, secundaria, terciaria,
superior, posgrado, etcétera, todo el aparato escolar que finalmente lo que hace es generar unos procesos de aconductamiento social. También, una vez pasado esto, la fábrica, la empresa, un proceso de normalización, y si alguien se sale de esa línea, pues ahí está el hospital, está la clínica psiquiátrica, está el manicomio, está la cárcel, toda una serie de escenarios de disciplinamiento en el que encausan la normalidad. Esta es la lógica estructural de la modernidad. Y en cuanto a la historia del arte, por ejemplo, en esa foto, en esa pintura que se ve allí, es una pintura muy propia del academicismo. Una pintura que está en el salón, o sea, más que en el salón, es la pintura realizada en el estudio, y hay una serie de salones que son los mecanismos académicos con los que se avala que el arte es arte. Es decir, escenarios de encuentro de artistas que son llamados los salones, el salón bienal que se realiza en tal año, y que pues lo que hace es decir, esto es arte. Los que quedan por fuera del salón no son considerados artistas de élite. Entonces, a partir de allí se genera una tensión entre ese academicismo y el salón versus los movimientos y el afuera. Los movimientos que empiezan a ser unos movimientos pictóricos como el impresionismo, que invitan a salir, que salir del estudio, ir afuera, y pintar el momento, pintar la urbe, no necesariamente pintar a un montón de gente que ha hecho grandes méritos para estar allí, sino cualquiera que no ha hecho ningún mérito, el transeúnte que va por la calle, quien está navegando un barco en el río Sena, o como los podemos sacar acá a ver, ellos mismos, los mismos impresionistas se pintaban en diferentes escenas, en donde aparece Baudelaire, donde aparecen algunos otros pintores, literatos e intelectuales de su época. Entonces, ¿qué implica la modernidad? La modernidad implica una hermenéutica del presente, y a partir de allí aparecen tres figuras fundamentales, Marx, Nietzsche y Freud, como hermenéuticos del presente. ¿Hermenéuticos qué quiere decir? Personas que interpretan el presente y dicen, la sociedad está jodida en especial por esto, esto y esto. Los elementos que no están funcionando son este y este. Y eso es una herencia que ellos traen desde Kant y Hegel, porque efectivamente lo que hacen es mostrar esos asuntos que estructuralmente no están funcionando bien en el discurso moderno, y que la modernidad ha traído unas pequeñas taras estructurales, culturales, que no permiten pues que se pueda avanzar en pensamiento, y que el progreso tal vez termine siendo una trampa. Las normas entonces son las que determinan el ejercicio de la creación, la academia, las grandes gestas todavía están en el escenario protagónico del arte, de la creación, ya no necesariamente asociadas con el relato religioso, sino con el relato nacionalista. Pues, por ejemplo, vemos acá en el retrato de Napoleón, está en la Galería Belvedere de Viena, donde también está gran parte de la obra de Klimt, una obra de gran formato, muy monumental para su época, muy hermosa también, muy hermosa desde la perspectiva estética de la belleza de esa época. Y Delacroix, La libertad guiando al pueblo, obra de 1830, que está en el Museo del Louvre en Francia, y que también muestra un poco, son obras de gran formato. El gran formato empieza a ser parte muy importante de lo que puede resaltar el nacionalismo de aquella época. Y acá encontramos Horizontes de Francisco Antonio Cano, porque de una manera u otra, cuando hacemos el clic hacia América Latina y hacia Colombia, encontramos que son lógicas que buscan emular la tradición europea, el paisajismo, un poco del impresionismo, recrear el costumbrismo, el bodegón, las naturalezas muertas, las frutas, las verduras, sobre una mesa dispuestas de determinada manera. Termina siendo también una perspectiva de lo ajeno, siempre tratando de emular corrientes pictóricas extranjeras, siempre en este momento tratando de mostrar cómo se podría hacer lo que allá se hacía, pero con nuestros paisajes. Y finalmente estos primeros pintores, artistas, escultores, digamos como toda esta corriente plástica también,
lo que logró fue generar una cierta escuela cuyos discípulos estarían un poco más en el ámbito de la posmodernidad. Y finalmente, para terminar esta parte de la modernidad, un artista cumbre, Klimt, Gustav Klimt, El Beso, también que está en la Galería Belvedere de Viena, muestra un poco esa sensualidad, abstracción, innovación. La sensualidad de las obras de Klimt fue escandalosa en su momento, pero todavía está en el marco de la modernidad, un poco por la línea, la geometría, el simbolismo de lo que quería representar, muy en el marco de esos grandes encargos también todavía por mecenas. Lo que pasa es que empezaban a generar ciertas disonancias, tanto Klimt como los impresionistas, porque, por ejemplo, escenas de una mujer masturbándose y teniendo placer y estando completamente excitada, pues allí Klimt los sabía dibujar, los sabía pintar de una manera muy, muy bien lograda, y efectivamente eso generó muchas críticas a su obra, siendo hoy una de las obras de mayor valoración en el planeta. Parte del modernismo vienés y hostil un poco al academicismo, porque entendía que esas líneas que marcaba la academia, pues finalmente era una suerte de represión para los procesos de creación propios de la modernidad. La posmodernidad. Entonces, cuando hablamos de la posmodernidad, hablamos de una expresión, de unas posibilidades de expresión que amplifican la posibilidad del sujeto de manifestarse tal como es y de ver el mundo desde diferentes ópticas y posibilidades. Y entonces, pues ya acá encontramos que no necesariamente, primero, no tiene que estar la figura delineada perfecta de un Apolo, por ejemplo, como eran en la época de la premodernidad y la tradición, ni debe estar la figura de una persona que en sus oficios cotidianos en la urbe del siglo XIX o del siglo XX esté en un taller de orfebrería, por ejemplo, y que se le vea el rostro perfectamente, muy bien delineado, como por ejemplo el arte academicista, sino que ya puede ser un rostro que está compuesto de pinceladas de color, como es este caso. Y a partir de acá encontramos en la posmodernidad una perspectiva que hace referencia directa a la posibilidad de revalorar, poner en valor y en discusión los ejercicios de valoración de lo que era arte y de lo que no era arte. Pero la posmodernidad entonces se puede comprender como un modo de pensamiento que está fundamentada en la muerte de los metarrelatos. Muertes de los diferentes metarrelatos que son la política, la razón tecnocientífica, el conocimiento académico, todos los elementos que había dejado la normalidad, las disciplinas, las instituciones, etcétera. Y esa muerte de los grandes relatos, Dios dentro de esos grandes relatos, los partidos políticos, se generaron porque básicamente la idea de razón y de progreso se había entendido como la que había llevado al hombre al borde del cataclismo, que lo había llevado a la destrucción con las bombas atómicas, a la muerte masiva en campos de concentración, al exterminio por rasgos étnicos. Entonces, de una manera u otra, ese caos y esa muerte llevan a que efectivamente los metarrelatos mueran consigo. La posmodernidad lega una sociedad líquida del aligeramiento de la levedad y una sociedad en la que el hombre no tiene suelo firme sobre el cual pararse, sino que es líquido. Y es líquido y esa levedad y ese aligeramiento básicamente hacen que haya un ascenso de la individualización. El individuo solo, desprovisto del lazo social, un individuo que desde la lógica del rendimiento empresarial y corporativo, pues hace todo lo posible para lograr subsistir solo. O sea, hay una ruptura con las instituciones, una ruptura con el compromiso, con formas de vida que se habían llevado hasta ese entonces como formas de vida posible, y pues básicamente lo que genera la posmodernidad es un modo de pensamiento en el que pues son posibles las contradicciones, es posible el rizoma, las diferentes formas de comprender el mundo que pueden ser incluso contrapuestas, pero que están ahí presentes.
se rompe con las instituciones, los estados, los parlamentos, los partidos políticos, los medios de comunicación, las universidades, las escuelas, la cárcel. Todas esas instituciones carecen de prestigio, carecen de credibilidad en el relato posmoderno, porque básicamente la encuentran como unas instituciones que castigan el pensamiento diferente, que castigan posibilidades alternativas de comprender al mundo y que comprenden el mundo tratan de comprender el mundo de una sola manera, de acuerdo con la lógica eurocéntrica, de acuerdo con la lógica machista, etc. Entonces, a partir de allí se generan las vanguardias que muchas de ellas tienen un ciclo de vida muy corto, sucesivas, y que se sustentan en manifiestos, como este manifiesto del futurismo, manifiestos que son declaraciones políticas en las que ellos, las diferentes vanguardias, rechazan las estéticas y los valores modernos para generar una revaloración. Entonces, ¿de qué contexto estamos hablando? Estamos hablando de un contexto de profundo existencialismo, de un cuestionamiento muy grande a la forma como el ser humano existe y deviene en esta época. Estamos hablando de contraculturas de mayo del 68, del hipismo, del feminismo, de los movimientos ambientalistas, de una forma de vida que dice que el mundo, como venía estando, estaba mal y que hay unas formas diferentes de enfrentar la cultura establecida. Y a partir de ello surgen fenómenos como los punks en Londres, que la música punk, la vestimenta, las letras, la agresividad, los peinados, el maquillaje delata o relata, como lo hicieron los investigadores de los estudios culturales de Birmingham, una forma de ir contra esa cultura establecida por la modernidad y mostrar que básicamente estaba o morir de aburrimiento en una oficina o morir de hambre porque no habían posibilidades de subsistir, y que en este mundo finalmente lo que había era un sinsentido desbordante que estaba por todos lados. También se plantea la dominación del mercado. A partir de allí es el surgimiento de la dominación del mercado, de la industria cultural y de la globalización. Tres ámbitos que son ámbitos cuyo prevalecencia se genera a partir de la posmodernidad. La posmodernidad es la lógica de pensamiento y la filosofía de la globalización que permite estos elementos de globalización, de mercado, en el que la industria cultural básicamente permea casi todas las lógicas de comprensión y hace también unos impactos y unos estragos muy fuertes en cierto declive del arte contemporáneo. Porque incluso se homologa espectáculo a arte, se homologa industria cultural a arte, y no necesariamente se están hablando de las mismas cosas. A partir de allí hay una crítica frontal a los fenómenos del hiperconsumo, del mercado y determinados elementos de la sociedad burguesa, que lo que había hecho era generar unos procesos de exclusión de grandes segmentos de la población, pues que estaban por fuera. Y en América Latina, particularmente Colombia, con esta pintura de Pedronel, trato de mostrarlo un rechazo a los procesos de colonización y de neocolonización derivados pues, en buena parte de los Estados Unidos, un rechazo al imperialismo, a esas prácticas imperialistas, tanto norteamericanas como soviéticas en su momento, pero se rechazaba un poco el imperialismo, tendiendo un poco que se estaban resaltando las raíces precolombinas, las raíces culturales latinoamericanas, y a partir de allí se resalta la cultura híbrida de lo que somos en América Latina. También a partir de allí se hay una ruptura con la academia, con los estándares de la academia y con las modas implantadas desde Europa y desde los Estados Unidos. Se da un desafío al orden conservador, a estas sociedades tan católicas, tan centradas en los valores cristianos, pues básicamente generan un desafío desde lógicas que plantean unas nuevas relaciones de poder. Tanto Pedronel Gómez como algunos de sus alumnos se inspiran en el muralismo mexicano, se inspiran en el expresionismo
el expresionismo alemán y otras corrientes de expresionismo como formas de contar lo que no estaba sucediendo bien en América Latina. A partir de allí, una artista recomendadísima, Débora Arango, que bebe el muralismo del expresionismo y trata de explotar el color, la forma con temáticas vivas y diversas, temáticas como esta de la maternidad, temáticas en las cuales ella decía, yo pinté lo que iba viendo. Y ella, por ejemplo, vio a esta mujer parir en una cárcel sola en el piso. Ella escuchó unos gritos en una cárcel que estuvo visitando y vivió a una mujer parir sola y a partir de ahí hace la pintura de maternidad. Es una crítica abierta a la religión, a la sociedad machista, a la política, a los partidos. Por eso fue perseguida, estigmatizada, rechazada por el Partido Conservador, por el diario La Defensa, por Laureano Gómez, por la Iglesia, que le decían, es que usted no puede pintar desnudos, pero ¿y por qué si los pinta? Como está acá claramente, porque si los pinta Pedronel, que fue su maestro, Pedronel Gómez o incluso el mismo Eladio Vélez, pues porque ellos son hombres y usted no. Esa era lo que se sustentaba para prohibirle a Débora Arango pintar desnudos. Fue estigmatizada y perseguida en muy buena medida y a ella le costó mucho, como lo confesó al final de sus días, poder haber podido soportar tanta crítica. Una mujer avanzada para su tiempo y crítica profunda de la sociedad desigual de nuestro tiempo. Entonces, pues acá tenemos básicamente estas posibilidades de pensar la modernidad y la posmodernidad, y yo les invito a un ejercicio de recrear, a un ejercicio de éxtasis en el que está en el marco de las palabras y las cosas, que es el capítulo 1, Las Meninas, de las palabras y las cosas de Michel Foucault, en el que se hace un ejercicio de interpretación a todo esto de arte. Porque uno puede ver acá o en alguna de estas otras obras una perspectiva del plano del significante, que se trata de describir la obra, un fondo amarillo, unos rostros que están cubiertos de pinceladas, o este beso de Klein o de Lacroix con la libertad guiando al pueblo, qué es lo que ve, qué es lo que se ve en primer plano, en segundo plano. La éfrasis muchas veces lo que hace es esto, es decir, acá hay dos hombres con determinada apariencia, en primer plano está ocupado por dos hombres que están está recostados sobre la hierba, un desayuno o una comida que parece estar sobre el suelo derramada, una mujer desnuda en primer plano. En segundo plano se ven los árboles, la naturaleza, parecen en un bosque. Ya en un tercer plano puede estar esta mujer o la perspectiva de fondo en el que se encuentra. Eso es una descripción del plano del significante. Y la descripción del plano del significado es todo lo que retrata la pintura. Es la ruptura con el academicismo de la época de buena parte de la modernidad, la pintura al aire abierto, al aire libre, la pintura en donde se mezcla un poco el color, la luz, algunos claroscuros desde la perspectiva también se da un poco esa línea y pues qué es lo que cuenta, unas lógicas urbanas, unas lógicas de heroísmo, de apertura de nuevos horizontes, como la apertura a horizontes, o una entrega y una fusión de dos cuerpos en un acto como es un beso, y así sucesivamente. Cada uno de los elementos de la éfrasis lo muestra muy bien Michel Foucault en Las Palabras y las Cosas, en donde ustedes cuando hagan esa lectura se van a dar cuenta de la profundidad que tiene Foucault para retratar a las meninas. Y obviamente, primero, antes de empezar a leer la primera de las páginas de las meninas, pues habría que ver la obra de las meninas, que finalmente lo que muestra es esto. Es una pintura de Diego Velázquez que está en el Museo del Prado, en donde se ve a un pintor que mira hacia el frente, que mira hacia nosotros, tratando de capturar la escena que hay allí frente a sus ojos y un lienzo sobre el cual está pintando, pero que nunca vemos, no sabemos qué es. Las meninas, que son
una infanta, miembros de la realeza, con su parte de su corte, al fondo se describe bien quién es este, y este se supone, o podría uno pensar en el contraste que hay con las demás pinturas, que es un espejo y sobre el cual se reflejan aquellos que están siendo retratados. Pero también podemos ser nosotros. ¿Y cómo se juega con este cuadro? ¿Qué es lo que pintan? ¿Qué es lo que despliega? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde están las manos de Velázquez? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Hacia dónde mira? ¿Qué es lo que estará pintando? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Nos está mirando a nosotros? ¿Está mirando este espejo? O sea, una cantidad de interpretaciones, como dice este texto tomado de la web del Museo del Prado, donde está la obra, una de las obras de mayor tamaño de Velázquez, pero también que recrea una composición en donde da sensación de vida y realidad, movimiento, y encierra una densa red de significados, como muy bien lo muestra Foucault en Las palabras y las cosas. Bueno, hasta aquí. Espero que todos estos elementos que pudimos explorar el día de hoy pues sean de mucho provecho para este inicio del curso de pensamiento creativo, en el que pues básicamente la historia del arte, las formas diferentes de expresión, las formas de creación, los modos diferentes que hay de posibilidad de creación, pues nos permitan ampliar el horizonte sensible e intelectual en el que estamos rodeados. Bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión.